Donald Trump afirmó que no ganar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos representaría para él una colosal pérdida de recursos. El millonario de bienes raíces le recordó a sus seguidores en el norte del estado de Florida que habrá gastado unos $100 millones de su fortuna en la campaña. Si no gano el 8 de noviembre, lo consideraré la mayor pérdida de tiempo, energía y dinero. Trump marcha detrás de su rival demócrata en los sondeos nacionales y su campaña está en problemas tras la difusión la semana pasada de un video de 2005 en el que es sorprendido jactándose de agresiones sexuales a mujeres. Aunque pidió disculpas, parte de la dirigencia republicana lo abandonó y el congresista de mayor rango del partido anunció que no lo defenderá ni hará campaña con él. Entre los varios acercamientos a la política hay dos fundamentales. Los que ven la política un ideal, un servicio, y hacer política es pensar en el pueblo, y quien ve a la política como un comercio, como un negocio, el caso de Donald Trump, que dice que perdió tiempo y dinero si no gana las elecciones. Otros no dirían eso, Hillary Clinton nunca lo diría, ni mucho menos porque el político también es un apóstol cuando se entiende la política con sentido ético, moral, y se va a servir y no a servirse de la política o del pueblo, es para estar, como decía el gran padre de la política moderna, al servicio del pueblo, con el pueblo y por el pueblo, ¿no? Por el pueblo, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, sí. Por cierto, muerto injustamente, ¿no? Injustamente, sí, fue víctima de un atentado vil, pero bueno, son los avatares de la vida política norteamericana. Muchos saben que la política es un sacrificio y por eso la muerte, como Kennedy, también le llegó siendo presidente. La política es un apostolado, tal como usted lo dijo, embajador. Sin embargo, estos son individuos que surgen de vez en cuando en el mundo, no solamente en los Estados Unidos, aunque en los Estados Unidos, como alguien dijo, todos deberíamos participar en las elecciones norteamericanas, porque de él la suerte de los Estados Unidos depende en buena parte de la suerte del mundo. En el caso concreto, pues, de los Estados Unidos, o en el caso de este señor Donald Trump, es sintomático, pues, que, por cierto, no es la primera vez que surge un Donald Trump. Lo interesante de todo esto es que por primera vez se acerca a la Casa Blanca un individuo como con esas quilates, pues, quilates y kilos, con una postura bastante irreverente que choca, pues, con, vamos a decir, con el sentido común, choca con todas esas tesis que él supuestamente pretende representar, como es el neoconservadurismo norteamericano, ese que emana, pues, de esa visión que presentó Tocqueville a propósito del existencialismo, del excepcionalismo americano o estadounidense. Él jamás ha podido acercarse a esas posturas y por el contrario, el solo hecho pues que el Partido Republicano prácticamente lo ha abandonado a su suerte, él confiesa hoy en día bajo esa presión de la propia realidad que él, en caso de perder las elecciones, él perdería $100 millones, lo que determina pues que él estaba haciendo política era por dinero o estaba haciéndolo por un apostolado como lo hace un verdadero político que hace política por la política. Personalmente yo considero que la política es un apostolado. Yo vengo de un mundo, de una familia política desde niño. Puedo decir, desde que venía en el vientre de mi madre, he saboreado la política y he comprendido pues que ella es en efecto un apostolado y no una actividad para enriquecerse, para comprar yates, para comprarse yates, para disponer mostrando los dólares, así como lo hacen algunos. Y eso pues hace que Trump sea un individuo que aparezca de la noche a la mañana mostrándose justamente como el representante de la antipolítica. Hay ricos que llegan a la política para ser más ricos, pero pueden perder. Pero hay pobres también que llegan para enriquecerse mucho. Y esa es la corrupción en América Latina que no escapa a ninguno de nuestros gobiernos. No, por supuesto que no. Y por cierto, el hecho de la corrupción en sí, eso tiene que tener, porque la política tiene que tener un componente ético, un componente, digamos, de una postura ética que tú no estás allí para enriquecerte. Y máxime en estas realidades como son las latinoamericanas, donde el Estado tiene un control tan, digamos, exagerado de la sociedad, donde se dispone de la vida, obra y gracia de sus ciudadanos. Entonces estos individuos que llegan al poder nimbados, pues, con esa idea de que son los salvadores, que son los comandantes, que son los, digamos, hombres predestinados. Esos individuos, como llamaba Alberto Arbela, y citado también por Andrés Eloy Blanco, esos individuos que son un hombre a caballo, donde los ciudadanos colocan sus sueños en las alforjas de estos individuos para salir frustrados a la larga, que es lo que ha caracterizado a América Latina detrás de unos caudillos, pues, ¿no? Algunos son muy narcisistas, ya ni siquiera es por el dinero, sino para satisfacción personal, y muchos con contradicciones en su infancia, problemas psicológicos,
que quieren el poder absoluto y que se creen dueños de la historia y van a hacer las grandes revoluciones y a cambiar el mundo. Sí, hay mucho de ello, hay mucho de ello. Quizás son los mesiánicos. La historia nos demuestra que ese tipo de liderazgo mesiánico, prometeico, que viene aunque con sea esa idea, carismático, ¿no? Independientemente de su carisma, ¿no? Porque también hay carismas buenos. Cristo era un carismático bueno. Mahatma Gandhi un carismático bueno, en cambio, pero la mayoría de los carismáticos son individuos cuya tendencia natural es a enriquecerse, a apropiarse de aquello que no es de ellos, ¿no? Y particularmente en aquel tipo de sociedades como las latinoamericanas, donde el Estado tiene un peso tan grande que dispone de la vida, obra y gracia de sus ciudadanos, entonces ellos confiscan digamos, esa libertad de los individuos, esos derechos de los individuos, para justamente engordar un carisma y engordar un caudillismo absurdo. De hecho, hay una tendencia en América Latina de repensar el presidencialismo hacia un mayor control del Parlamento o al sistema parlamentario, porque el presidencialismo, el que llega allí se cree para siempre y no quiere abandonar nunca el poder, mientras que el parlamentarismo permite más movilidad y cambio cuando se cambia la correlación de fuerzas. Sí, pero también genera mucha inestabilidad en estos países latinoamericanos. Hace algunos años yo escribí un artículo llamado Cuba de América Latina, cuyo la realidad de América Latina es una realidad en la que pululan estos individuos e individuas, para decirlo en el lenguaje oficial de este país, donde mujeres con botox que se convierten en las herederas de lo que sus maridos le han dejado después de un largo tiempo en la presidencia. Ellos pretenden también darle continuidad y lo continuaron hasta que fueron derrotadas por la propia realidad, o también esos famosos presidentes indígenas, presidentes obreros, comandantes eternos que se colocan al frente de los destinos de su país para vender una imagen que realmente no es la cierta. Por eso promover es la ciudadanía en la sociedad venezolana. Por eso las alternativas de que en lugar de que la legitimidad de origen tiene que ser correspondida con la legitimidad de ejercicio, cosas como los referéndums. Ahora están aprobando la Constitución del Estado de México. Muñoz Ledo escribió hace unos días un artículo en Jornada donde dice que van a adoptar el sistema también de los 2 años en México. Así es. De manera que si no marcha el gobierno, hay que cambiarlo. Y el Ejecutivo debe propiciar ese tipo de cosas. Sí, porque América Latina en última instancia tiene, desde su proceso de independencia, tiene algo inconcluso consigo mismo, en tanto que no ha podido comprender o concluir en una visión, digamos, jurídico-administrativa que le dé solidez a las sociedades latinoamericanas. Voy a hablar de la venezolana. Nosotros desde 1830, desde el proceso de separación de la Gran Colombia, lo que hicimos fue transitar un proceso de caudillismo a lo largo de todo el siglo XIX, que muere a finales... Con mucho militarismo, ¿no? Sí, con mucho militarismo, con muchos militares decidiendo sobre la vida, obra y gracia del venezolano, y que muere prácticamente con el Gómez, quien se convierte, acaba con todos los caudillos, pero se convierte él en el gran caudillo, en el benemérito. Y eso solamente en 1945 en adelante, a partir de 1928, con el famoso grito de saca la pata a la jade, la democratización de la Venezuela moderna, pero que logró convertirse justamente en un hecho real a partir de 1958, cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue derrocada y se convirtió pues en una sociedad democrática que duró 40 años, en la que hubo la alternabilidad del poder, 5 años cada presidente, y no podía repetir sino después de 10 años. Bueno, sin embargo, ese éxito que tuvo la sociedad venezolana durante esos 40 años se encontró con la némesis de su negación. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo y se convirtió de nuevo en una sociedad buscando un Mesías, que lo encontró en 1999, y bueno, y la historia nos ha mostrado recientemente el resultado de ese Mesías que nos dejó en el poder a ciertos señores que lo que han hecho es darle continuidad a un desastre que se inició en 1999. Más de los principios de Naciones Unidas para elegir al secretario general es el de la rotación geográfica y la representación proporcional de los estados. Hasta ahora había sido un asiático, antes había sido un africano, antes un árabe, ahora le toca a Europa Occidental, es Portugal. De todas maneras, un secretario general es el que maneja las Naciones Unidas. Desde 1945 ha evitado las guerras, mayores conflictos, ha impulsado toda la temática de derechos humanos. En el 48 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 96 fueron los tratados sobre derechos humanos, y ahora nosotros en el 99, 69, nosotros hemos ido trabajando también en derechos humanos en América, como la Convención Interamericana y las instancias como la Corte Interamericana en Costa Rica y la Comisión en Washington. ¿Qué rol tiene un secretario general? Bueno, un rol del secretario general está dado justamente por la propia dimensión de ese cargo, ¿no? Que es justamente la de coordinar los diversos elementos que conforman las Naciones Unidas como organización, primero la Asamblea General de las Naciones Unidas y los diferentes órganos como es por ejemplo el Consejo de Seguridad, que es clave, es importante
importante, del cual, como usted señaló anteriormente, Venezuela es miembro provisional, ¿no? De los 15 miembros, Venezuela es, porque son los 5 que son fijos, y Venezuela forma parte, ha sido ya en otras ocasiones miembro del Consejo de Seguridad. Diego Arri inclusive llegó a presidir el Consejo de incluso Seguridad. llegó a sentar una cátedra, una especie de cláusula, la cláusula Arria, que por cierto es bastante democrática. Pero volviendo al tema, el caso es que las Naciones Unidas, a pesar de que es vista con cierto escepticismo, ha sido una organización que ha frenado el desarrollo de muchos conflictos. Luego, ha sido lo suficientemente democrático por cuanto ha respetado las proporciones, ha respetado las minorías. Como usted bien señaló, han habido secretarios generales africanos, árabes, América Latina. De América Latina, países nórdicos. De países nórdicos. En fin, ha sido bastante democrático y en última instancia ha mostrado los dientes de una institucionalización de la democratización de las relaciones internacionales con grandes dificultades. Hay que ser comprensivo con ello por cuanto a los factores de los intereses nacionales, de los elementos claves fundamentalmente de estos 5 miembros del Consejo Permanente de los Estados Unidos, le hace de China, de Rusia, es decir, son factores que tienen allí una presencia cuyo interés tiene un peso muy grande, pero sin embargo se ha logrado conciliar, se ha logrado crear un mecanismo bastante de compensación entre estos elementos, brindando a las Naciones Unidas una dimensión de seriedad, de responsabilidad y de equilibrio. Quizá yo cito mucho al gran diplomático rumano Nicolae Titulescu, quien fue uno de los principales jefes o directores de la antigua Sociedad de las Naciones, quien había sido la referencia para la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas, cuyo desempeño como diplomático, decía muy simpáticamente él a propósito del papel que juega cada diplomático en el mundo internacional, dice: es preferible vivir en el desastre a representarlo, aunque es otra expresión la que quiere decir, pero con ello te demuestra que representar un desastre es muy difícil para un diplomático, en tanto que vivir en él, bueno, tú puedes conciliar diversos factores para superarlo. En este caso, las Naciones Unidas es un escenario ideal y quizás la elección de este nuevo secretario general, de este portugués, como secretario general de las Naciones Unidas, le va a ofrecer al mundo una visión un tanto más compleja, porque se trata de un hombre que viene de la Unión Europea, es decir, que no es de un país cualquiera, es de un cúmulo de una organización de países que conforman la que llaman la Unión Europea, el gran mercado, la gran potencia económica, etcétera, etcétera, y cuyo impacto político le va a dar una dimensión distinta y de un gran impacto a las relaciones internacionales en las cuales nuestro país, la política exterior de nuestro país, si es que existe, debe tomar en consideración que debe comprender que el mundo se mueve a una velocidad que lamentablemente nosotros no estamos preparados para. Por cierto, él ha venido expresando muchas veces preocupación por el tema ecológico, ambiental. Es el drama, es el desafío del siglo XXI, cómo dejar a las futuras generaciones una naturaleza y una vida mucho mejor. Vivible. Como dice, una naturaleza vivible. Sí, esa es invivible. Una situación grave porque están confrontando al mundo, pero también otro elemento que tiene que ver justamente también con la ecología, que es que el problema de las poblaciones, los desplazamientos masivos de grandes cantidades de personas hace que la ecología también sufra, porque eso es un elemento condicionante pues del medio ambiente, el desplazamiento de las poblaciones. Por cierto, comienza en Ecuador la gran conferencia del hábitat, donde el tema ecológico y la sustentabilidad es fundamental, sobre todo en las grandes ciudades. Es muy interesante que sean. Y se van a reunir igualmente todos los alcaldes del mundo. Así es. Eso es importante para conversar, para discutir y ponerse de acuerdo, ¿no? Y fundamentalmente porque le demuestra al mundo que se pueden hacer las cosas en términos democráticos, civilizados, sin exclusión alguna. Y en el caso concreto de Ecuador, le da una dimensión a ese pequeño país que justamente es, vamos a decirlo, campeón del manejo pues del medio ambiente, justamente por ser el reservorio de los Galápagos. Tú hablabas de Rumanía, que lo conoce muy bien, creo que serviste en Rumanía como diplomático. Sí, cómo no, con mi embajador Demetrio Besner. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rumanía? Estuve desde el año 86 hasta el año 89. ¿Cuál ha sido la vida tuya diplomática? Bueno, yo he sido diplomático en Rumanía, en Grecia, en Hungría, en Cuba, ¿no? Rusia, en Cuba, en 2 ocasiones, en Jamaica, en Jordania, en fin, en Yugoslavia. Es que Rumania forma parte de la francofonía. Ciertamente. Siendo que no es el idioma oficial, los franceses han logrado crear una sociedad de países francófonos. Así es. Y hay toda una expresión interesante. Aquí en Caracas se reúnen, hacen fiestas, reuniones, gastronomía. Tienen un parlamento de países francófonos. Así es. Tienen la Alianza Francesa y Academias.
tiene universidades también, que por cierto está en África, en países también africanos de origen francés. Esas uniones son muy importantes. Muy importante porque te combina, te conecta con diversos elementos mediante un denominador común. En este caso, la francofonía es muy importante porque el idioma, a pesar de que el idioma francés fue un idioma, vamos a decir, fundamental en el siglo XIX, porque bueno, fueron los años que le dieron a Francia esa gloria y que se vino a conformar y a aumentar con Napoleón Bonaparte, pero bueno, el desplazamiento de los elementos naturales. Los ingleses tienen también su mancomunidad británica, donde estuvieron presentes, siguen unidos, son 56 países. Sí, pero lo importante aquí es que el factor dinamizador ya no solamente por el inglés de los ingleses, sino por el inglés de los norteamericanos que han impuesto al mundo una visión del mundo, la visión de los refrescos, la visión de los blue jeans, la visión de los carros, la visión del televisor, la visión. Tu hija está muy vinculada con esto, ¿no? Sí, bueno, mi hija es profesora de inglés en el British Council y que es también parte de esa mancomunidad de personas que hablan inglés y que hoy es la primera comunidad del mundo, ¿no? Exactamente. El francés es la segunda, creo. Sí, y bueno, pero no hay que olvidar el chino. Los chinos, y que también se está imponiendo. Y el árabe. Lo que pasa es que está muy localizado. En cambio, estos idiomas están en una especie de diáspora en todas partes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, y fíjate, para que tú veas, está el ruso también, que es un idioma muy importante que se habla en Rusia, pero también se habla en todos aquellos países que fueron de alguna manera satélites de la Unión Soviética, pues estuvieron ahí 50 años instalados. Gavarin Porruski. Gavarin Porruski, Kaneshna. Exacto, Kaneshna. Harasho es parte también de lo aprendizaje que hacemos los diplomáticos cuando estamos en un país. Aprender Yo también estuve en Rusia es. un año, poco tiempo, pero uno aprende bastante ruso y puede comunicarse. Es un idioma muy bonito, además. Bueno, dos vidaña. Dos vidaña. Spasiba Bolshoi. Muchas gracias por haber venido y hasta un próximo encuentro. Seguimos también con otras entrevistas, pero vinculadas más con las nuevas generaciones y proyectos de carácter humanitario como el que vamos a ver. Ya venimos.